que hicieron los cielos. Hola, buen día. Esto es Cápsulas de Vida, un espacio para fortalecer nuestro espíritu. Quiero invitarles a leer en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y aquí el apóstol Pablo nos recuerda que la oración es parte esencial del cristiano en todos los aspectos de su vida. Y particularmente aquí nos deja algunas verdades sobre la oración que no podemos olvidar. La primera de ellas la encontramos en el versículo 1 y parte también del versículo 8. El versículo 1 dice de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y como hemos dicho, esto nos enseña acerca de la oración y especialmente aquí nos habla de que pueden haber varios tipos de oración, varias formas de hacerlo y que no hay una sola manera de expresarse hacia Dios. Hay diferentes tipos de oraciones para hacer en diferentes momentos y en diferentes lugares. Jesús también se los decía a sus discípulos cuando les enseñó a orar y les dio su modelo en el Padre Nuestro, cuando habló con la mujer samaritana, cuando oraba delante de las multitudes. Jesús también ratificó esto. Y aquí especialmente en el versículo 1 y el 8 de esta carta, Pablo nos recuerda esto. El versículo 8 también dice de la siguiente manera: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. De modo que debemos entender con claridad que tanto la oración podemos expresarnos a Dios con libertad y también podemos hacerlo en todo lugar. Lamentablemente, la influencia de la iglesia tradicional siempre nos lleva a pensar de que tenemos que orar de cierta manera o de solo una sola forma para que Dios pueda atender nuestras oraciones, o de que hay un único lugar donde podemos ir, donde Dios escucha más nuestras oraciones. Pero a lo que hemos dicho aquí, vemos de que esto no es verdad. Simplemente Dios nos da la libertad de expresarnos ante Él como lo necesitamos en el momento que sea necesario, como por ejemplo David en los Salmos lo expresaba también. Tenemos libertad también de acercarnos a Él también, y lo mejor de todo, en todo lugar, en cualquier momento, caminando, yendo al lugar de trabajo, de estudio, en el autobús, en el tren, donde sea, podemos acercarnos a Dios y tener la certeza de que Él nos va a escuchar. Por algo la Biblia nos dice que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar, en todas partes. Lo segundo que nos recuerda el apóstol Pablo es que debemos orar por todos los hombres, es decir, por todos los seres humanos. El versículo 2 nos dice de la siguiente manera, cuando habla de orar por todos los hombres, en el versículo 1, luego dice el 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y es que simplemente no podemos hacer discriminación a la hora de orar. Oramos por unas personas o por otras, o estamos orando de una manera equivocada por algunas personas. Y bueno, no es que lo merezcan o no, realmente nadie merece estar delante de Dios, pero recuerden que hemos visto antes, Dios ha sido misericordioso para con nosotros. Y no es asunto de que lo merezcan o no. Ese no es nuestro problema, eso Dios lo va a juzgar, es Él que va a mirar eso. Pero miren que el versículo 8, en la segunda parte dice, levantando manos sin ira ni contienda. Y precisamente es esto lo que debemos tener en nuestro corazón. Una actitud de verdad amorosa para poder interceder y pedir por otros. Porque podemos de pronto tener rencores, rabias y sobre todo por algunas injusticias sociales, cuando se está hablando de algún político que dirija a algún país o algún autócrata. No es precisamente ganas de orar para que lo bendiga Dios lo que queremos expresarle al Señor. Pero otra vez, este no es nuestro problema, este es asunto de ellos con Dios. Nosotros debemos orar por ellos para que el Señor los bendiga, porque lo que dice el versículo 4 es clave para todo esto. Dice que Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y es el deseo de Dios, debe ser el deseo de nuestro corazón.
Pudiéramos decir de forma irónica, lo peor que le puede pasar a estas personas equivocadas e injustas es conocer a Dios. Porque primero van a dejar de ser injustas. En segundo lugar, van a conocer la verdad. Y al conocer la verdad de Dios, conocerán su propia verdad y no les quedará otra cosa sino arrepentirse y apartarse del mal. Eso garantizaría un cambio genuino y verdadero en sus vidas e incluso en las políticas de cómo manejan su país, de cómo manejan las instituciones que dirigen realmente. Si estas personas llegaran a conocer a Dios, ¿cuán diferentes fueran nuestros países? Es más, el día de hoy, ¿cómo podemos llegar a estas personas? Lo que nos dice también la palabra de Dios es importante, acerca también de acercarnos y ministrar a otros. Y es que muchas veces es más fácil, por decirlo de una manera, llegar a personas de bajos recursos y ayudar a otros con menos alcance social, quizás de otra manera. Pero estas personas que están en eminencia, estas personas que tienen poderosos recursos, ¿quién llega hasta ellos con el Evangelio? ¿Cómo se les predica a ellos? Realmente es una población muy poca alcanzada. Y parte de lo que el Señor desea, como lo dice el apóstol Pablo, es que todos los hombres sean salvos. Y esto no exime a estos poderosos injustos que muchas veces están dirigiendo a nuestros países y que están haciendo injusticias en todos lados. Dios desea que nosotros tengamos una oración verdadera. Pero para ello también necesitamos nosotros tener un corazón verdaderamente inclinado hacia Dios. Recordemos lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Dios está buscando quien la adore en espíritu y en verdad. Y adoración y oración puede ser la misma cosa. Es acercarse a Dios, reconocerle a Él y reconocernos a nosotros como aquellos instrumentos que Él puede usar, pero también como unos vasos frágiles que nosotros somos al ser también limitados como seres humanos y dignos también de misericordia de parte de Dios. Que Dios te bendiga y te use en la oración en tu propia vida, pero también intercediendo y orando por otros. Que Dios te bendiga. Mi corazón restauró. Eres